la bienvenida a su programa Una aventura con las plantas. Y hoy es un día muy especial, vamos a hablar de las plantas aromáticas que han sido cultivadas por el hombre desde tiempos inmemoriales y también con el fin pues de satisfacer o mejorar el sabor de nuestras comidas y también por supuesto de perfumar el medio ambiente. Las hierbas aromáticas o las plantas aromáticas son muy importantes en la historia, tanto por sus propiedades pues, culinarias como también por sus propiedades curativas. Tenemos con nosotros, hoy nos acompaña el señor Luis de la Cruz. Él es director de Jardín Urbano y otra vez está con nosotros para comentarnos hoy sobre las plantas aromáticas. Y vamos a conocer un poco más qué son las plantas aromáticas. Bien, buenas tardes con todos y gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, a compartir ahora con el tema de las plantas aromáticas. ¿Qué son? Bueno, son plantas aromáticas que pueden ser algunas variedades arbustivas, algunas como media corezuelo, pero que cada planta aromática tiene una propiedad, ¿no? En este caso es un aceite que hace que tengan en las hojas justamente para tener ese aroma característico, ¿no? Que la planta lo ha desarrollado de forma natural. Uno, un mecanismo de defensa ante el ataque de ciertas plagas que vengan, y otro para aislarse del frío, porque hay que ver que las aromáticas muchas veces son cultivadas en unas zonas pues, de 800 a 1200 metros sobre el nivel del mar, donde desarrollan muy bien, y que poco a poco las hemos estado adaptando para tenerlas en la costa. No todas se adaptan, pero hay varias que sí, que son el día a día, que las usamos en la parte culinaria, ¿no? Así es. Nos comentan que muchas de las plantas aromáticas son del oriente, del Mediterráneo, ¿no? Sí. Bueno, por eso hay que adaptarlas. Hay que adaptarlas a este medio, como le dije, de poco a poco. Tenemos ya muchas, algunas ya incluso ya las podemos ya comercializar ya semillas, ¿no? Que ya se adecúan para nuestro medio. Pero las plantas aromáticas donde se cultivan muy bien son acá en las costas de Perú, son empezando ya desde el primeros días de abril hasta finales de noviembre o primera semana de diciembre. Ya en verano, ya como que se ponen un poco mal, se estresan, se queman las hojas, se ven un poco feitas, ¿no? Pero es un tema que ya la planta tiene que ya descansar. ¿Cuáles son, digamos, las más conocidas? Bueno, las más conocidas es la que más usamos y que siempre está en todos lados. Este es el orégano, ¿no? Típico sabor característico para la sopa, las pizzas, ¿no? Entonces, así es, el que usamos a diario, todas las amas de casa, en diversos platos, ¿no? Claro, claro. Pero tenemos una mala costumbre que siempre lo vemos en el tema de los huertos, que estas plantas pues siempre las compramos en seco, ¿no? Nos vamos al mercado, al súper y encontramos pues ahí un sobrecito, pero podemos tenerla en el jardín. Si tenemos un jardín puede estar entre los arbustos, expuesto al sol directo, y si no tenemos jardín extenso pues podemos ponerlo en jardineras, en macetas, en las ventanas donde esté bien expuesto hacia el sol. Y de ahí podemos ya simplemente hacer el despunte, secarlo en sombra, y ya está, tenemos orégano fresco. Fresco, así es. Sí. Y digamos, ¿qué sustrato, qué tierra es la que es apta, digamos, en este caso, para el orégano? Claro, esa es una muy buena pregunta porque en realidad a lo largo de la experiencia de los años, muchas veces que muchas personas les interesa hacer un huerto con plantas aromáticas, invierte mucho en el sentido de preparar un buen sustrato, ¿no? Un sustrato viene a ser la mezcla de las tierras, materia orgánica, fertilizantes. Y en realidad las plantas aromáticas no requieren de un buen sustrato, solo es trabajar con arena, con lo que vendría a ser un poco de humus y de compost. Entonces, un sustrato muy pobre, la fertilización muy pobre y sobre todo también el riego. El riego también hay que dosificarlo, porque si hacemos que las plantas aromáticas tengan un buen fertilizante en una cantidad regular, tanto materia orgánica como agua, téngalo por seguro que esas plantas aromáticas no van a tener el aroma característico que nos hace tener plantas aromáticas. Así es. A ver, vamos a ver qué otra planta... Al margen de tener esta planta orégano,
esta también podría ser, no es aromática, pero sí es un ají. ¿Ya? Miren qué hermoso este ají. Claro. Bueno, para todas las personas que nos están viendo a través Ujú. del Facebook, tenemos, y para los que nos escuchan a Claro. través de Radio María, de las ondas de Radio María, tenemos unos links, a ver, le podemos Bueno, describir. es un ají característico, ornamental, o también le podemos decir un ají limo, pero esto se puede usar también en los jardines, ¿ya? Y otra cosa que también lo podemos usar en los huertos, pero sobre todo tenemos dos cosas para usarlo. Uno, para el consumo, ¿no? Podemos preparar un ají, un picante, pero este ají también nos sirve como un insecticida casero, porque las podemos guardar, las licuamos con un poco con clara de huevo y las atomizamos a las plantas que tienen plagas. O sea, una forma de controlar ecológicamente. Entonces decía, el ají nos da todas esas características, tanto de consumo como para un tratamiento de insecticidas caseros. Ahora, ¿el sustrato es similar al del orégano? Sí, un poco más que acá sí podemos usar un poco de materia orgánica. Acá mismo podemos ver, ¿no?, cómo está el sustrato. En este caso pues tiene un poquito más de tierra de cultivo, un poquito más de musgo, por lo que no es tanto la parte de aromático. De hecho que tiene un aroma también el ají, pero no es tanto como el orégano o la propia menta, ¿no?, que tenemos otra acá, que esta es la menta, que sí requiere de repente hasta un poco más de agua, ¿no? Así es. En este caso, en las plantas de menta, la aromática, de esta variedad de menta y hay otra menta peperita, que es la que usan los argentinos para hacer el mate mezclado con la otra hierba, que es la Iris paraguayensis. Este tipo de menta requiere más agua, entonces por lo tanto, todas las aromáticas que hemos hablado, gran parte, hablábamos que es de poca agua. Pero en este caso las mentas tienen que estar en una zona donde hay más agua. Incluso las podemos poner en un estanque de agua. Las ponemos en una maceta y pueden estar en un estanque de agua y no se van a morir. Pueden cubrir parte del estanque. Entonces de ahí podemos cosechar esta variedad de menta, o que es casi similar también con la hierbabuena, ¿no?, que es Claro, la que se ¿no?, usa que bastante se usa acá. para sazonar algunas Algunas comidas. sopas, algunas, Sí, sí. así Y es muy buena también es bueno para el dolor de es. estómago. Sí, para hacer una buena digestión. Así es. Sí, es muy buena estas plantitas. Y por otra parte también tenemos acá lo que vendría a ser, esta es una variedad de albahaca, ¿no? Esta es la albahaca lemon que dicen. Conocemos la aromática no convencional, en este caso la albahaca, que es un sabor agradable, que eso creo que se usa más para los tallarines verdes. En este caso esto es más ornamental porque tenemos una flor un poquito más morada, es una planta mucho más compacta y es una aromática, en este caso albahaca, pero una fragancia a limón, ¿no? Entonces tiene ¿Las otro hojas sabor. son de ese tamaño o crecen? Estas son de este tamaño, De este porque la planta es más bajita, pero la albahaca en sí crece más grande y es Claro, práctico las hojas son sembrarla. más grandes, ¿no? Y el sabor también es más fuerte. Más fuerte. Entonces siempre es bueno tener una nada más, porque si no es muy fuerte el sabor dentro del huerto que se pretende hacer, ¿no? Claro. Y bueno, y así tenemos otras variedades más que podemos ver acá también de la lavanda. Esta es una lavanda que normalmente es la que se cultiva en verano, pero esta es otra variedad, ¿no? Porque normalmente usamos una lavanda de hoja más lanceolada y esta es una lavanda dentata por el tipo de hoja. Y esta es una lavanda que se adapta más a las costas. La otra era más de sierra, y se cultivaba en sierra, se traía acá en Lima, se comercializaba y no duraba en la casa del cliente. Hoy en día sí, estas variedades ya las podemos tener acá y también es de poquísima agua, las podemos poner en una maceta. Un sustrato totalmente arenado, no le gusta el encharcamiento porque le agarra chupadera en las raíces. Muy poca agua para generar el aceite característico en la hoja. Lo puede oler, mira, tiene un aroma, ¿no?, bien, Sí. bien característico. Bien ¿no? característico. Sí. Otra consulta, por ejemplo, el agua que Sí. debemos utilizar para regarlas. Ujú. ¿El agua puede ser agua de grifo o qué tipo de agua se utiliza Sí, para regar? el agua potable, en este caso sí, vamos a sembrar directo, vamos a hacer un huerto en casa, detrás de casa, en el jardín. Ahí podemos regar directamente con el agua de grifo, agua clorada, porque el agua clorada también ayuda a romper las moléculas de los nutrientes para justamente que esté más a disposición de la planta para la absorba por medio de las raíces. Pero en este caso, si está en macetas, o sea, podemos tener nuestras plantas aromáticas en maceta, en jardineras, en la ventana, lo recomendable sería que estanquemos el agua. Puede ser esos bidones de 5 o 7 litros, llenamos el agua, de hecho tiene que estar abierto la parte de la boca de estas galoneras para que el cloro evapore
y sedimente impurezas del agua como algo así como sarro, calcáreos y todo eso. Entonces esa agua al tercer día la vaciamos en otro recipiente y podemos regar las plantas para que no ese sarro no malogre o no altere el pH del sustrato, porque si altera el pH del sustrato la planta no va a desarrollar muy bien. En principio sí, pero posteriormente ya no. ¿Qué tipo de plagas afecta generalmente a estas plantas? Las plantas aromáticas no les deberían atacar las plagas porque ellas han creado un aceite y un aroma para repeler, que podría ser, digamos, que un 80% las cubra y un 20% de repente no, porque de repente viene una y otra plaga que sí le va a dar, y ya nos ha pasado en el orégano. Pero cuando vamos a sembrar plantas aromáticas, sembremos una variedad de cada una. Y así en esa sucesión de cultivos entre planta y planta se van a ayudar. Se van a como proteger. Se van a proteger. Eso es muy bueno en el huerto. Por ejemplo, una de las plantas que le ayuda mucho a estas aromáticas, y siendo también dentro de las aromáticas se considera, es la ruda. La ruda hembra, la ruda macho, está ahí tranquila, no genera un olor, a muchos no les gusta, simplemente ves unas plagas y las mueves así y genera todo el aroma fuerte que a muchos no les gusta, sí. Y los bichos se van. Se van. Así es, pero no podemos estar fumigando con un insecticida porque como son hierbas de las que vamos a consumir, yo sería más que usar un insecticida, hagamos insecticidas caseros. Entonces hablábamos, por ejemplo, podemos hacer un insecticida casero con el ají, lo licuamos, de repente le ponemos un ajos, lo tamizamos con 1 litro de agua, de hecho, claro, está licuada, unos 5 ajís, 2 dientes de ajos, lo tamizamos, ya tenemos 1 litro, otra vez lo licuamos con una clara de huevo y lo ponemos en un atomizador. Esos atomizadores de litro, como un spray, le vamos dando a las plantitas, ¿no? Tanto en la hoja, en la parte de acá arriba, ¿no? En esta parte y en la parte de abajo. Muchas veces las plagas no las ves acá, sino están acá abajo. Entonces esa atomizada va a hacer de que controlemos de forma natural las plagas, ¿no? Para tener parte de control del jardín y no malograr las plantitas. He visto que muchas personas pueden tener las plantas aromáticas en macetas, sí, y se pueden inclusive mezclar diferentes plantas. Claro. ¿Qué tipo de plantas podemos poner, digamos, en una sola maceta? En una sola maceta pueden ir todas, solamente lo que tenemos que ver es las alturas que desarrollan. Por ejemplo, acá tenemos, si es una maceta redonda, podemos poner una hierba luisa, que es en la parte del medio, y algunas plantas que son muy bajas, como el orégano, las podemos poner acá abajo el orégano, de repente no mezclar la hierbabuena o la menta porque requiere más agua, pero sí podemos poner una albahaca o podemos poner una lavanda, pero generándole alturas. Pero muchos dirán, oye, pero las plantas aromáticas son alelopáticas, ¿no? Que es que una planta aromática genera una molécula química que no deja crecer a otras. Pero eso se puede controlar cuando le damos un riego uniforme a ellos, no mucho ni menos, y una fertilización muy baja para las aromáticas, pero para todas en forma conjunta. Las plantas, cuando se generan alelopatía, es a consecuencia por falta de espacio, por falta de agua y falta de nutrientes. Pero cuando las plantas saben que hay disposición para todas juntas, no se van a matar entre ellas. Hablando del fertilizante, ¿qué tipo de fertilizante se les echa y cada cuánto tiempo? Mire, lo que podemos usar son gránulos de NPK, ¿ya? Eso es 20-20-20, fertilizante 20-20, gránulos de NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio. 3 elementos esenciales para el desarrollo de la planta. Por lo tanto, esos gránulos en una maceta o para esta plantita simplemente le aplicaría unos 5 gránulos. Hago unos huequitos por acá, otros por acá y entierro 1 o 2 gránulos en los 4 lados. Muy poquito, entonces a medida que van regando se va diluyendo estos gránulos, va liberando los nutrientes y la planta la va absorbiendo. Podemos fertilizar más, la planta le va a encantar, pero la planta ya no va a generar el aceite característico. Entonces los fertilizantes muy bajos. Un sustrato a base de arena, como esto, que es una arena lavada, puede ser la arena de playa, pero 5 veces lavada para eliminar las sales, y sobre eso le agregamos, digamos, 10% de humus. Si usamos 90 de arena lavada, puede ser 10% de compost o bien de humus, y ahí sembramos nuestras plantas aromáticas y va a ir muy bien. Cuanto más controlen el agua, va a generar más aceite, más aroma. Obviamente todas estas plantas tienen que recibir luz directa del sol,
¿Cómo haríamos, por ejemplo, si las queremos tener en una cocina, por ejemplo, para poder aprovechar de poder utilizarlas en la cocina? En la cocina lo que siempre sugerimos es que se hagan en jardineras o en macetitas individuales pequeñas cerca de la ventana. Lo que le da el sol, digamos cada 2 días, 3 días, hay que rotar las macetitas. No podemos tenerlas en penumbra ni muy cerrado porque estas plantas tienen que estar expuestos al sol directo, como mínimo 4 horas de luz, para que estas puedan estar en buenas condiciones. Y otra cosa es acondicionar un sitio donde tenga luz artificial, comprar una iluminación LED de acuerdo a cuánto de luxus requiere la planta para vivir, porque eso es un tema ya más científico, pero que se puede hacer, se puede hacer. Una consulta, en el caso de la menta, por ejemplo, a diferencia del orégano y de otras plantas, ¿se podría decir que es más de sombra o es que también es una planta que requiere es más, gran parte de las aromáticas son de sol directo. De sol directo. Que puedan vivir en el agua, incluso como una acuática pueden vivir, pueden estar. Yo las he sembrado, por ejemplo, en huertos verticales, en un jardín vertical, no en la parte de arriba, sino en la parte baja donde recepciona todo el drenante y ahí está perfecta. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, si algunas de ellas las han plantado en lo que es cuadros? Viven, porque generalmente los cuadros son para tenerlos en sombra, ¿no? Sí, pero también podemos ponerlo al sol directo. O sea, en una terraza que esté puesto en pleno sol. ¿Sí? Por ejemplo, una de las mejores plantas que podríamos tenerla todo el año en buenas condiciones son dos acá en Lima. Las que trabajamos muy bien es el orégano y el romero. El romero es fabuloso, es un arbusto que la podemos tener en jardín vertical o en macetas. Y es constante la cosecha, tiene un buen follaje, al igual que el orégano. Después todas las demás aromáticas como que requieren un descanso en verano, pero sí, todas son cultivables. Acá también tenemos una especie de perejil. Claro, ese es el perejil crespo, ¿no? Que normalmente el perejil nacional que le decimos tiene un aroma característico que también se usa mucho en las comidas. En este caso este perejil es más ornamental o es más decorativo. Ornamental porque las hemos estado ya instalando en los jardines por el follaje que es muy hermoso. Pero también la parte culinaria lo usan como decorativo en los platos por el tipo de hoja, ¿no? Pero este es el perejil que más dura que el que tiene más aroma. O sea que incluso he visto también, hay muchos chicos que hacen bonsai. Así es. ¿Sí? Y es muy bueno este perejil. También poca agua en verano porque si no les ataca la chupadera que se pudre la parte del cuello, ¿no? Entonces son plantas muy buenas, solo que hay que cuidar el agua, no hay que abusar de los fertilizantes, 4 horas de luz, una cosa así. Podemos hablar un poco sobre la hierba luisa, claro. Que la verdad tiene tantos usos, sí, ¿no? Sí. No solo curativos, sino también por el aromático. Aromático, también es muy buena la hierba luisa. La hierba luisa también es una planta muy bonita porque se está instalando también en jardines ornamentales. Nosotros le hicimos una falsa gramínea porque tiene una característica similar y sobre todo también dentro del diseño esto hace de que tenga movimiento, ¿no? Que se mueve, es muy bonito. Sobre la hierba luisa, su agradable sabor y por supuesto sus múltiples usos. Así es. Y se usa como una bebida caliente, una bebida helada, muy agradable, incluso le da un color medio amarillo limón a este mate que se consume. Pero su cultivo también es muy práctico, ¿no? Lo podemos tener en un jardín directamente, crece muy rápido. Muchas veces es recomendable tenerlo en maceta, como que le controlas el tamaño. Podríamos trabajar con una maceta de 25 centímetros de altura, 20 centímetros de diámetro, y tenerlas ahí. También es una planta de muy poca agua, un sustrato totalmente ligero, ¿ves? Totalmente suelto, arenado, con poco materia orgánica, y podemos tener ahí nuestra hierba luisa. Pero cuando es un exceso, también las podemos almacenar o regalar. Entonces la única forma para guardar su aceite es sacar una hierba luisa de esta forma, doblarla así, y simplemente le damos esta vuelta así, y las tenemos en sombra, secándose, y simplemente va al mate. Y si no, también puede ser un regalo. Ay, sí. Y tiene un aroma muy agradable. La verdad que a mí personalmente, después del cedrón, que es casi similar el sabor, es mi preferida. El cedrón también se puede hacer lo mismo, sacar las hojas, sacarlas en sombra, refrigerarlas también en un Ziploc y usarlas cada vez que queramos usarlo.
En verano también no es muy buena tener la planta acá, se pone un poco mal y le gusta más el frío. Por eso que también las plantas aromáticas deben ser sembradas o tenerlas en maceta en una zona que así como hace sol del día, en la noche haga corrientes de aire. Ese estrés de ese frío va a hacer que genere un aceite. ¿Cuál es el sustrato correcto para el romero? Nos comentaba la hermana que generalmente se le muere y, a ver. Bien, ese es uno de los temas, ¿no? Que el romero se le muere por consecuencia de un sustrato muy pesado o mucha agua. El romero es como usted hablaba, ¿no? De la zona mediterránea, de un suelo muy seco y hasta pedregoso. Entonces tenemos que imitar la naturaleza en una maceta. En una maceta ponemos en la parte baja unos pedazos de carbón, encima ponemos una tela o un yute y encima recién ponemos el sustrato. ¿Cómo hacemos la composición del sustrato? Podemos usar 80% de arena lavada, arena fina que venden en las ferreterías, que se lava 5 veces. ¿No? En una batea se lava 5 veces para eliminar las sales porque son arena de playa. Sobre ese 80% de arena le agregamos un 20% de materia orgánica, en este caso puede ser humus y compost. Y eso hay que moverlo 3 veces, 5 veces bien mezclado y ponerlo en la maceta. Cuando ponemos en la maceta no lo vamos a pelmazar, no vamos a presionar, porque tenemos la mala costumbre de que en una maceta sembramos y aplastamos. Ese es un error porque cerramos los macroporos, los microporos que tiene el sustrato. Hacemos una vez llenado el sustrato, hacemos un ligero huequito e instalamos nuestra planta y con suavidad le tapamos hasta el nivel de cuello. Nivel de cuello quiere decir hasta acá. Y de acuerdo, si esa maceta fue un cálculo de, digamos, 5 litros de sustrato, ¿no? En este caso medir 5 litros de sustrato, deberíamos regar solamente una vez a la semana con medio litro de agua. Si excedemos más de agua, lo único que vamos a hacer es que el romero se muera. Y como veíamos acá, ¿cómo está el sustrato? Muy suelto. Totalmente muy suelto y es arenado. Arenado, muy suelto. Para todos nuestros oyentes le describimos. Así es. Es muy suelto, arenado. Así es. Y no tiene tierra de cultivo. Entonces, si vamos a comprar sustratos en los viveros, necesitamos un sustrato para plantas aromáticas a base de 80% de arena, 20% de compost, totalmente revuelto 5 veces. Si compramos un sustrato en vivero para plantas ornamentales que tiene tierra de cultivo, tiene musgo, eso retiene mucha agua. Al retener mucha agua le hace un daño a esta planta que no está acostumbrada a estar. ¿Es el mismo, para macetas es lo mismo? Para macetas y para jardines. Disculpe, para jardín es... En el sitio donde se va a sembrar, ahí sí, para que drene rápidamente. ¿Por qué? Porque en ese proceso de que drenó rápidamente el agua, se seca la parte del cepellón, el cepellón es esto, se seca. Y la planta va a tener una sensación de sequedad, se va a estresar y eso va a ayudar a generar aceites. Estos aceites aromáticos que nosotros nos agradan. Caseramente lo que se está usando es la canela china. Se espolvorean en todo el sustrato. Primero regamos el área de este jardín o maceta o jardinera. Lo regamos, su riego capacidad en campo. Al día siguiente que ya va seco, le espolvoreamos canela china en todo el recorrido de las hormigas. Y esas las va a ahuyentar y las va a mover en su totalidad. Pero también hay que revisar las plantas porque no van a ser que las hormigas están subiendo y arriba tienen ellas unas vaquitas, bueno, le decimos pulgones, y estos pulgones están comiendo ahí y están segregando una melaza. Y entonces estas hormigas tienen como una especie de vaquitas ahí, entonces hay que ver si fuese el caso eso, podemos agarrar agua, una vez que lavamos la ropa queda una lavaza de jabón, de detergente, lo colamos y lo ponemos en un spray, un atomizador spray, y a la planta la comenzamos a dar spray. Y ahí es donde los pulgones se intoxican y se caen. Como el detergente es biodegradable, entonces no hay problema que le vaya a malograr a la planta. Si es ornamental no hay problema porque tiene alto contenido de fósforo, cae ahí y ya está. Es la forma casera. ¿Por qué se generó hormigas? Puede ser más, yo creo que puede ser más porque hay unos pulgones por ahí que están debajo de la hoja, que a veces no se debe, entonces segregan esta melaza que la hormiga se alimenta de eso. Sí, igual me pasó con una orquídea. Sí, también pasa. Que me aparecieron las hormigas, pero luego me dijeron, no, las hormigas han venido por otro factor. Sí, vienen, y a veces anidan en la parte baja porque también llevan hojas pequeñas, las meten en la tierra y están haciendo un fermento, ¿no? Entonces muchas veces es remover la tierra. Remueves la tierra y se soluciona. Una pausa y enseguida regresamos para Radio María. Nosotros continuamos en Facebook
para todos nuestros hermanos que nos están viendo a través del Facebook. Seguimos nosotros hablando sobre este problema de las hormigas, que muchas veces invaden nuestras plantas, pero que se debe también a otra plaga existente en la planta, ¿no? Así es que ellas las cultivan o llevan hojas para fermentar en la parte baja, generan unos hongos que también generan azúcares, y porque la hormiga está como el ser humano, está cosechando y cultivando ahí. Entonces hay que romperle ese hábitat en el sentido de remover la tierra. Eso le va a ayudar a la planta incluso, porque va a airear el sustrato, va a desarrollar mucho mejor, y evitar que generen estas melazas por medio de estos pulgones, porque eso hace que también las estomas de las hojas se cierren o no puedan hacer la fotosíntesis. Pero siempre es bueno usar el agua detergente, ¿no? A veces las eliminamos y es agua detergente que ya se usó la ropa y eso debemos usarla. Bien. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos que han participado con sus llamadas, y yo quiero agradecer al señor Luis de la Cruz, que siempre nos va a estar acompañando en este programa con sus sabias experiencias en las plantas, y también quiero darle pie para que nos comente un poco sobre los talleres que ellos están haciendo en Jardín Urbano. Sí, bueno, este fin de semana también tenemos otro taller de huertos urbanos, es donde hacemos todo lo que es plantas aromáticas, huertos urbanos con hortalizas, de la cual vamos a hacerlo en las paredes, en los muros, para los que no tienen espacio. Y también estamos haciendo dentro de los huertos un taller donde se ve lo que es hacer un huerto en las azoteas, donde es un espacio perdido. Hacemos una impermeabilización, capas drenantes, un sustrato del que hemos hablado, y sembramos semillas de hortalizas e instalamos unas plantas aromáticas, incluso árboles frutales injertados de 1,20 m de altura que ya estén dando frutos. Ese es el taller, es todo este sábado, es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Movilidad, ¿no? De hecho que ahí por medio de los datos de jardinurbano.pe, ahí van a poder inscribirse, les van a mandar información. Y este taller es teórico, práctico, y cada uno sale con su manta, sale con sus plantitas, sale con su sustrato y unos regalos de acuerdo a los sorteos que se vayan dando de cómo han captado el taller, ¿no? Porque la idea es que estén en el taller y al día siguiente lo pueden instalar en casa. Así es. Muchísimas gracias, Bien. señor Luis de la Cruz, y nos estamos encontrando nuevamente en otro programa de Una Aventura con las Plantas.